bueno, comencemos. Está grabando para que después la puedan ver cuando la necesiten. El tema que hoy vamos a desarrollar es el tema de lípidos, ¿sí? Entonces hoy vamos a trabajar el tema de lípidos. ¿Qué contenido vamos a ver entonces? La definición, la función, la clasificación. Vamos a indagar qué son los ácidos grasos, sus propiedades, los lípidos simples. Ok. Ahí me muteo en el... Ahí me muteo y me voy de acá. Listo. Ahí está. Bueno, entonces les decía que vamos a ver la definición, las funciones, la clasificación, los ácidos grasos, las propiedades, los lípidos simples, las grasas neutras o acilgliceroles, la cera, las propiedades de ellas. Luego vamos a indagar sobre los lípidos complejos, también vitaminas liposolubles y por último, lipoproteínas. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? De que ustedes puedan conocer los lípidos en cuanto a su composición, en cuanto a su función en la célula, que puedan reconocer la composición química, la estructura y función de los ácidos grasos, que es la unidad básica, ¿sí? La molécula constructora, que puedan comprender la naturaleza química y característica de los distintos tipos de lípidos, reconocer la variedad de funciones biológicas que se presenta, que van a presentar los lípidos, y por último, y sobre todo, que puedan valorar su importancia fisiológica. Bien, partamos entonces Profe, de hola, la disculpe. definición de lípido. No se está Químicamente los pasando, lípidos son no se, ésteres y ácidos grasos más alcohol. ¿Sí? Estos alcoholes pueden ser el glicerol o el esfingol más otros compuestos. Fíjense hasta la imagen, para que tomen atención, ¿por qué están compuestos los lípidos? Por hidrógeno, oxígeno, y en menor medida vamos a encontrar presente fósforo, azufre y nitrógeno. Una de las características fundamentales es que son poco o nada solubles en agua. ¿Sí? Y sí van a ser solubles en solventes orgánicos como alcohol, cloroformo, éter, benceno. Los lípidos no forman estructuras poliméricas. Sí van a formar macromoléculas. Su masa no alcanza valores muy elevados. Ok, me dicen que no se ve el power. Dejo de compartir. Y vuelvo a compartir, ¿sí? Ahí lo están viendo ahora. Ok, me dicen en YouTube tampoco. Acá creo que lo pausé. Dejar de compartir. Y lo vuelvo a compartir. ¿Ahora lo pueden ver? Los leo en el chat. Ok. Bueno, entonces lo que les decía era, habíamos hecho una introducción, ¿sí? ¿Qué son los lípidos? El tema de hoy. Les había comentado cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar, cuáles son los objetivos y qué esperamos de ustedes. ¿Sí? En cada una de las clases nosotros proponemos algunos objetivos que queremos que se puedan cumplir. Y estábamos abordando la
clasificación, la definición, perdón. Entonces decíamos que los lípidos son ésteres de un ácido graso más un alcohol, ¿sí? Y esos alcoholes podrían ser glicerol o efingol más otro compuesto. En su constitución, si tenemos que ver químicamente qué tienen los lípidos, cómo están formados, vamos a encontrar carbono, hidrógeno, oxígeno, ya los fuimos conociendo, y en menor medida fósforo, azufre y nitrógeno, ¿sí? Y lo que les decía era de que son poco solubles o nada soluble en agua, y sí son solubles en solventes orgánicos como alcohol, cloroformo, éter, benceno. Los lípidos no van a formar estructuras poliméricas como las macromoléculas. Su masa no alcanza valores muy elevados. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Los lípidos tienen diversas funciones. Dentro de esas diversas funciones vamos a encontrar que son reserva energética. Dentro de lo que es reserva energética, los triglicéridos son los principales reservas de energía, ¿sí? 1 gramo de grasa produce 9,4. ¿Se acuerdan cuánto producían los hidratos de carbono? Fíjense en que casi el doble, ¿sí? Otra función va a ser la función estructural, y dentro de ella, fíjense en que los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman la bicapa lipídica de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen en los órganos? Van a recubrir de tal manera que lo protegen, ¿sí? Y funciona como un aislante térmico. Otra función que vamos a tener va a ser la función, muy bien, reguladora, hormonal o de comunicación celular, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir ello? Que las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, las hormonas esteroides que regulan el metabolismo también, y las funciones de reproducción, fíjense que también van a estar formadas por lípidos. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Dentro de ellos, ¿a quienes vamos a tener? Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune. Otra función a destacar va a ser la función transportadora. Dentro de la función transportadora, fíjense, el transporte de lípido desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Otra función que podemos destacar va a ser la biocatalizadora. Los lípidos favorecen o facilitan, aceleran las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Dentro de ella podemos identificar las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y la prostaglandina. Por otro lado, fíjense en que la función que pueden llegar a cubrir los lípidos va a ser la función térmica, y en ella se va a desempeñar como reguladores térmicos del organismo, ¿sí? Evitando que éste pierda calor. Entonces, fíjense, en las moléculas de casi todos los lípidos, lo que vamos a encontrar son ácidos orgánicos. Dentro de esos ácidos orgánicos, los admito hasta las 1:30 y después ya quedan, van a quedar en sala de espera. En las moléculas de casi todos los lípidos se encuentran ácidos grasos orgánicos, ¿sí? Dentro de ellos nos interesa estudiar a nosotros los ácidos grasos. ¿Por qué estudiamos estos ácidos grasos? Porque van a constituir los lípidos, ¿sí? Y
Y también a partir de ello podemos determinar sus propiedades. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos? Los ácidos grasos son los bloques constructores de las moléculas lipídicas, van a ser los ácidos grasos. Ellos, ¿qué es lo que nos permiten? Los ácidos grasos aislados de lípidos animales son monocarboxílicos, ¿sí? De cadena lineal. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. En muy pequeña la cantidad de estos compuestos al estado libre. Casi todos están combinando, formando lípidos simples o lípidos complejos. ¿Cuáles son las características de esos ácidos grasos? Uno, que todos poseen una larga cadena hidrocarbonada. Fíjense en carbono, hidrógeno, la larga cadena carbonada. Y por último tienen un carboxilo terminal. Entonces los lípidos en su constitución, los ácidos grasos, esto es lo que vamos a encontrar. En cuanto a la cadena hidrocarbonada, vamos a tener algunas características que podemos identificar. El número de átomos de carbono es siempre par. Y con ello, la cadena va a tener diferentes longitudes. Estas longitudes van a estar determinadas de 14 a 22 átomos de carbono, siendo lo más frecuente 16 y 18 átomos de carbono. También fíjense en que esta cadena, vuelvo, nada, se puede encontrar de esta manera, ¿sí? No van a ser de forma lineal, sino que se van a encontrar dispuestas en forma de zigzag. En cada esquina, nosotros lo que podemos identificar es un carbono. Sí. Par, porque cuando comenzamos a ver los ácidos grasos, cuando contemos un ácido graso siempre tiene cadenas par, o sea, 8, 10, 12, 16. ¿Sí? Siempre va a ser la cantidad de carbonos que tenga. ¿Sí? Acá lo estamos viendo en su constitución. ¿Sí? Cuando ya veamos la degradación, así como se sintetiza de a dos carbono y se va haciendo largo el ácido graso, en la degradación cuando se degrada también, se degrada de a 2 carbonos. Esa es una característica. Los hidratos, en este caso los ácidos grasos, va a ser par. ¿Sí? Bien, eso es lo que ocurre, fíjense entonces, con lo que es la cadena. ¿Cómo se llama esta cadena? Hidrocarbonato. A ver qué pasa, ¿sí? En esta cadena hidrocarbonada, fíjense en que van a aparecer enlaces doble, ¿sí? Cuando aparece doble enlace, fíjense en que estos dobles enlaces no están todos unidos, sino que siempre vamos a tener en el medio, vamos a tener grupos metilos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean un ácido graso, van a tener estas características. Cuando tiene dobles enlaces va a ser un ácido graso insaturado. Si tiene enlace simple, solo va a ser, el ácido graso va a ser saturado. Los ácidos grasos van a diferir unos de otros. ¿Cuál era su nombre? Eliana. Eliana, los ácidos grasos entonces difieren uno de otro y lo puedo identificar de acuerdo al largo de la cadena carbonada, ¿sí? Y esta cadena carbonada va a ser siempre par. ¿Qué va a dar identidad también? Va a ser la posición de los dobles enlaces, ¿sí? Los dobles enlaces entonces van a estar separados por grupo metilos.
Es lo que nos permite poder identificar a los hidratos de carbono, a los ácidos grasos, perdón. Y por otro lado, los ácidos grasos insaturados más abundantes son el linoleico, el linolénico y el araquidónico. Identifiquemos entonces su configuración estructural de los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, por un lado, en la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos saturados, pueden existir un número infinito de conformaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen el enlace simple en su esqueleto carbonado. Eso le permite poder tener rotación. ¿Se acuerda que veíamos en isomería de acuerdo a cómo podían rotar, de acuerdo a cómo podían desviar el plano de luz polarizada? Fíjense que también lo volvemos a traer a ese tema en relación a los ácidos grasos. Y acá tenemos que destacar, fíjense, a los ácidos grasos, ¿qué dice acá? Insaturados. ¿Sí? Ellos que tienen una doble unión entre átomos de carbono. ¿Sí? Al tener esa doble unión entre átomos de carbono, impiden la rotación fácil alrededor del mismo. Entonces, a partir de ello, es que se puede decir que, de acuerdo al grupo funcional, si son diferentes, podemos tener dos clases. Una de ellas van a ser los isómeros espaciales cis o trans. ¿Cuándo va a ser cis? Cuando los grupos funcionales se encuentren en el mismo plano. Y va a ser trans cuando los grupos funcionales se encuentren en lados opuestos. La característica para los ácidos grasos insaturados. Okay. Vamos con la clasificación. Fíjense que la clasificación de los ácidos grasos tiene que ver en relación, vamos a ver, un ácido graso va a entrar dentro de los que son los lípidos simples, ¿sí? Y como hay lípidos simples, van a aparecer los lípidos complejos. Dentro de los lípidos simples van a estar las grasas neutras o acilgliceroles y por el otro lado las ceras. Y dentro de los lípidos complejos vamos a encontrar fosfolípidos, fosfoglicérido y fosfoesfingósidos, glucolípidos y lipoproteínas. Comencemos a desarrollar los lípidos simples. Los lípidos simples resultan de la esterificación de un ácido graso con un alcohol, que puede ser el glicerol. El glicerol es el propanotriol que habíamos trabajado en el primer cuatrimestre, o el colesterol. Entonces, dentro de los lípidos simples vamos a encontrar las grasas neutras o acilgliceroles y las ceras. Grasas neutras o acilgliceroles. Fíjense que las grasas neutras o los acilgliceroles son los componentes principales de los depósitos de grasas. Químicamente son ésteres de ácido graso con el glicerol, en este caso con el propanotriol. ¿Sí? Entonces tenemos el propanotriol más el ácido graso va a dar lugar al monoacilglicerol. ¿Sí? Nosotros esto lo podemos representar y bueno, los invito cuando tengan que hacer el práctico, lo puedan escribir. ¿Sí? Entonces, ¿qué tomamos? El propanotriol, ¿sí? Y a partir del propanotriol vamos formando. ¿Con quién lo voy a hacer reaccionar? Con un ácido graso. ¿Sí? Fíjense
¿Qué es lo que aprendimos de los ácidos grasos? ¿Qué tenían? La cadena, muy bien, la cadena hidrocarbonada. ¿Qué más? Un grupo carboxilo. ¿Sí? Entonces lo vamos a ejemplificar de esa manera. ¿Sí? Para formar ese monoacilglicerol, fíjense en que vamos a trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces, el propanotriol, ¿qué va a ceder? ¿Qué va a ceder? El oxidrilo, eso es lo que ustedes me decían, y el ácido graso, hidrógeno. Voy a formar un monoacilglicerol. Mono porque tiene un ¿qué? Un solo ácido graso, ¿sí? ¿Qué pasa si yo agrego otro ácido graso? Va a ser un diacilglicerol. ¿Qué va a cambiar? ¿Se dan cuenta de eso? Y si tengo que hacer un triacilglicerol, agrego otro ácido graso, ¿sí? Para formar un triacilglicerol, ¿sí? Acá esto va a tener 1, 2 y 3, ¿sí? Fíjense, de esa manera, entonces puedo ir construyendo el, ¿cómo se va a llamar? Triacilglicerol. Triacilglicerol, ¿verdad? ¿Me entendieron? ¿Sí? Bueno, en el práctico una de las actividades van a ser de que ustedes puedan construir el monoacilglicerol. ¿Sí? Entonces fíjense en diacilglicerol y triacilglicerol, que tiene la presencia de una molécula de ácido graso, 2 moléculas de ácido graso y 3 moléculas de ácido graso. Ok, perfecto. Diacil si tiene 2 y si tiene 3 ácidos grasos va a ser un triacilglicerol. Bien, fíjense en qué tenemos que ver las propiedades químicas de las grasas neutras. Les voy a pedir si pueden cerrar esa puerta porque se escucha la música. La otra puerta. Y eso me distrae porque está linda la música. Fíjense. Entonces, las propiedades químicas de las grasas neutras, que es un lípido, las grasas neutras, ¿qué tipo de lípidos son? Simples. ¿Sí? Entonces estamos viendo ahora las propiedades químicas de las grasas neutras. ¿Sí? Fíjense, son 4 propiedades químicas de las grasas neutras. Sapionificación, adición de yodo, hidrogenación y oxidación. Muy bien. Vamos con la primera. Saponificación. La saponificación consiste en, ¿qué tenemos acá? Bien, a ver, ¿qué tenemos? Recién lo hicimos, recién lo construimos, pobre. Un triacilglicerol, ¿sí? Ese triacilglicerol va a reaccionar ahora ¿con quién? Hidróxido de potasio, hidróxido de sodio. Cuando, ¿sí? En este caso, el triacilglicerol reaccione con un hidróxido, va a producir jabón. ¿Más qué?
más el glicerol, que es un alcohol. Entonces, la saponificación es las propiedades de las grasas neutras de formar jabones. Esos jabones que utilizamos en la casa se forman de esta manera, por esta propiedad. La segunda propiedad se denomina adición de yodo. Y tiene una particularidad el yodo. Fíjense en qué tipo de ácido graso es este que tenemos presente en el ejemplo. ¿Saturado o insaturado? Insaturado porque tiene doble enlace, ¿verdad? El yodo, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a unir a nivel de los dobles enlaces. A unirse al nivel de los dobles enlaces, ¿qué es lo que nos va a indicar entonces? La cantidad de doble enlaces que tenga ese ácido graso. Volvemos. La adición de yodo entonces nos va a permitir poder saber cuántos dobles enlaces tiene ese ácido graso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿No? ¿Para qué sirve la adición del yodo? Para saber cuántos enlaces tiene el ácido graso. ¿Sí? Acá ven que tiene un doble enlace. Entonces, perfecto para poder hacer esta prueba con el yodo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el yodo se va a unir ¿en dónde? En los dobles enlaces. Eso es lo que tienen que saber. Y se puede trabajar con yodo cuando sea el ácido graso no saturado. Porque si fuera saturado, ¿se va a poder unir el yodo? No. Segunda propiedad entonces de las grasas neutras. La primera, saponificación. La segunda, adición de yodo. Leo en el chat. Ahí pregunta, ¿el alcohol siempre entregará su grupo oxidrilo y el ácido su hidrógeno? Sí, siempre va a ser así. Acá lo hicimos con sus compañeros, a la representación de las fórmulas. Otra propiedad. Así como adicionamos yodo, también, ¿qué vamos a adicionar? Hidrógeno. Y el hidrógeno se va a unir también ¿en dónde? En los dobles enlaces. Ustedes ven acá cómo está presente el hidrógeno. Bien, esa es la propiedad, ¿sí? La hidrogenación, entonces, ¿en qué va a consistir? ¿Sí? Que los átomos de hidrógeno se fijen a nivel de los dobles enlaces. Cuando ello ocurra, transforman al ácido graso de insaturado a saturado. ¿Vieron que no es difícil de comprender? ¿Vamos bien? Podemos adicionar yodo o podemos adicionar hidrógeno. Y fíjense en que le cambia el estado. Pasa de aceite líquido a una grasa sólida. Vamos con la última propiedad de los ácidos grasos, que tiene que ver con la oxidación. Y fíjense en qué pasa en la oxidación. El aire, la humedad, la luz, el oxígeno, que es lo que van a hacer, van a trabajar de nuevo en los ácidos grasos que sean no saturados. ¿Sí? No saturado implica que va a ser enlace doble. Saturado es cuando sea un enlace simple. Entonces, ¿qué va a hacer el oxígeno? Se va a unir en ese lugar. Fíjense, entonces, dentro de la clasificación de los lípidos, se podían clasificar en lípidos simples y lípidos complejos. ¿Sí? Dentro de los lípidos simples, grasas neutras, y ahora vienen las ceras. ¿Qué son las ceras?
Las ceras son ésteres de ácidos grasos con alcohol, ¿sí? En este caso los alcoholes son monohidroxílicos, ¿sí? Que poseen alto número de átomos de carbono. Y fíjense en que el papel de la cera va a permitir que puedan estar recubriendo, ¿sí? Pueden estar recubriendo algunos compuestos. También puede funcionar como un protector de la piel. La vamos a encontrar a la cera en otro lugar como el pelo, ¿sí? Las plumas en los animales, en las aves, ¿sí? Sobre las hojas y los frutos de las plantas. También sobre la cutícula de los exoesqueletos de los insectos. Dentro de los lípidos simples, entonces fíjense en dónde vamos a encontrar la cera. Y las más comunes van a ser la cera de abeja, cera de hoja y lanolina. Muy bien. Avancemos en la clasificación. Si por un lado están los lípidos simples, por el otro lado van a aparecer los lípidos complejos. Bien, fíjense entonces, los lípidos complejos resultan de la combinación del glicerol, el glicerol es un alcohol, ¿sí? O inositol o esfingosina y el ácido graso, a los que se le agrega, para hacer un lípido complejo, otros componentes, como ácido fosfórico, moléculas aminadas, ahí va a estar presente el nitrógeno, o azufrada, presente el azufre. Esto tiene que ver con lo que decíamos en la definición al comienzo. Y dentro de los lípidos complejos vamos a tener a los fosfolípidos. Dentro de los fosfolípidos, dos muy importantes. ¿Quiénes son? Fosfoglicérido y fosfoesfingósido. También vamos a encontrar a quién. Glucolípidos, cerebrósidos, gangliósidos y lipoproteínas. Vamos desarrollando cada uno. Fíjense, dentro de los fosfoglicéridos vamos a tener una molécula base constructora. Esa molécula base constructora va a ser el radical fosfatidil. Y este radical fosfatidil se va a formar de la siguiente manera. Ahora se los presento. No tengo quien me pase la diapositiva, así que me tengo que sentar. Fíjense, va a estar formado entonces por dos recién vimos carbono, oxígeno, ¿cómo se llama? Muy bien, por dos ácidos grasos, ¿más qué? Más un ácido fosfórico, ¿sí? Entonces haríamos propanotriol más un ácido graso más otro ácido graso, ¿sí? Y en el tercer componente va a ser el ácido fosfórico, ¿sí? Cuando vayan a reaccionar estos compuestos, va a dar lugar al ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico, entonces, va a ser la molécula base, ¿sí? Y esta molécula base, fíjense que acá tienen marcado al hidrógeno, ¿verdad? Cuando pierde este hidrógeno, ahí como se los voy a dejar ahora, se llama radical fosfatidil. Y cuando en este hidrógeno se vayan a unir otros compuestos, puede dar lugar lecitina, cefalina, fosfatilinositol, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿por qué es un lípido complejo? Es un lípido complejo porque entonces tenemos el radical. Muy bien. El radical
fosfatidil, que parte del ácido fosfórico. Cuando pierde este hidrógeno, a partir de allí da lugar a la clasificación, ¿sí? Si se une un compuesto que se llama colina, va a dar lugar a la lecitina. Si se une la etanolamina, va a dar lugar a la cefalina. Si se une en este hidrógeno que se fue, se une con el oxígeno, la serina, va a dar lugar también cefalina. Si en el radical fosfatidil se une el inositol, va a dar lugar al fosfatilinositol. ¿Lo van entendiendo? Muy bien. Dígame su nombre. Pamela. Así, perfecto, Pamela. Pamela dice, entonces, fíjense en, si al ácido fosfatídico le quito el hidrógeno, se transforma en radical fosfatidil, y este radical fosfatidil ingresa a la colina, se transforma en lecitina. Si ingresa en este hidrógeno la glicerina o glicerol, fíjense en qué se va a transformar. Glicerina. Le va dando identidad a cada uno de los compuestos. Y si en ese lugar, ¿sí? En ese lugar ingresa un azúcar, ¿en qué se va a transformar? Fosfatidil azúcar. ¿Sí? Entonces, los lípidos complejos va a dar lugar, ahí les muestro de nuevo, ¿sí? Para formar los fosfoglicéridos, molécula base, radical fosfatidil. Quito el hidrógeno. Y de acuerdo a quien se una, va a dar lecitina, cefalina, fosfatidilinositol, fosfatidilglicerina o fosfatidil azúcar. ¿Vamos bien? Seguimos. Por el otro lado, ¿a quién vamos a tener entonces? Fosfo, esfingósido o esfingolípido. ¿Sí? Y dentro de su constitución, fíjense en dónde lo vamos a encontrar. Tejido cerebral y nervioso. Su núcleo, ¿quién nos permite poder conformar los lípidos complejos? ¿Sí? Para poder formar los fosfoesfingósidos, va a ser la esfingosina. ¿Sí? Y la esfingosina resulta ser un aminoalcohol insaturado de 18 átomos de carbono. Siempre va a ser par. Fíjense, con una función amino y en el penúltimo carbono, ¿sí? Y alcohol en la última. A partir de ello, entonces, nos va a dar lugar a la clasificación en esfingolípidos simples y esfingolípidos complejos. Fíjense. Va a ser un esfingolípido simple y en este caso, como los cerámidos, en que la función amina acá, fíjense, que está bloqueada por un ácido graso, muy bien. Y la función alcohol está libre. En cambio, en los esfingolípidos complejos, fíjense, la esfingosina, el grupo amino, va a estar bloqueado por ¿quién? El ácido graso. Y en el grupo oxidrilo depende quién se una. Se puede unir un fosforilcolina y que va a dar lugar a la... ¿Le suena esfingomielina? ¿Vieron el sistema nervioso? ¿Dónde está entonces la esfingomielina? ¿Qué recubre todo el sistema?
nervioso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense si no son tan importantes los lípidos. Cuando en este grupo oxidrilo se una el oligosacárido complejo, en este caso azúcares y derivados de aminoazúcares, va a dar lugar a los gangliósidos. ¿Se acuerdan de los gangliósidos cuando vieron el sistema nervioso? Y si en este grupo oxidrilo se une un azúcar, que generalmente es la galactosa, va a dar lugar a los cerebrósidos. Los cerebrósidos es más común, ¿verdad? Fíjense entonces. Van a ser esfingolípidos complejos cuando en el grupo oxidrilo se una fosforilcolina para dar esfingomielina, cuando se una en este caso un azúcar para dar gangliósido o un azúcar como la galactosa para dar cerebrósidos. Y acá mire, se los remarqué en rojo a los cerebrósidos y gangliósidos porque los cerebrósidos abundan en la sustancia blanca del cerebro y las vainas de mielina. Y los gangliósidos son componentes estructurales de membranas celulares y actúan como moléculas señalizadoras y también como sitios donde se vaya a fijar otras moléculas, como el interferón, ¿sí? Que es muy importante, agente viral. Bien, fíjense entonces, lípidos simples, lípidos complejos, pero también vamos a hoy desarrollar qué son las moléculas asociadas. ¿Qué dice acá? A los lípidos, muy bien. Mira, Y encima dentro de son ellos, así. los esteroides. Los esteroides son hidrocarburos, fíjense, dentro de los hidrocarburos de la familia de los aromáticos, ¿sí? Y a partir de ellos, cuando ellos se van condensando, se van uniendo, va a dar lugar a 2 o más núcleos bencénicos. Aparece naftaleno, antraceno y fenantreno. A partir del fenantreno, ¿sí?, se puede dar lugar a la formación de ¿quién? Muy bien. A la formación del colesterol. En sus familias a veces le dicen, tengo el colesterol alto, de que me hacen renegar tanto, o por qué le dicen que tienen el colesterol alto. Porque comen muchas, ¿qué? Grasas. ¿Sí? Fíjense. Entonces, el colesterol viene a ser un esteroide. ¿Sí? Entonces, el colesterol viene a ser un esteroide. ¿Y qué características tiene el colesterol? Fíjense, en el carbono 3 tiene un grupo oxidril. En el carbono 5 y 6, ¿qué va a tener? Doble enlace. En el carbono 10 y 13, ¿qué aparece? Grupos metilos. ¿Sí? ¿Ven el grupo metilo acá? ¿Y acá? Muy bien. Y una larga cadena de 8 átomos de carbono. Fíjense. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Avance. Otros, ¿sí?, de estos compuestos que están asociados a los lípidos van a ser los terpenos. ¿Y por qué nos interesa a nosotros estudiar los terpenos? Porque a partir de los terpenos van a aparecer las vitaminas, y esas vitaminas se llaman vitaminas liposolubles. Eso lo estudiaron en nutrición, ¿verdad? Las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Fíjense, el origen de dónde vienen esas vitaminas va a ser los terpenos, ¿sí? Los carotenoides que también vamos a ver.
Y por el otro lado, ahora sí vamos a ver estas vitaminas. Dentro de las vitaminas, ¿por qué son importantes las vitaminas? Fíjense, porque son sustancias vitales que en pequeñas cantidades se necesitan para la función celular, ¿sí? Y que en algunas especies son incapaces de sintetizar y se deben obtener por fuentes exógenas. En esta diapositiva lo que hemos identificado y tratamos de dejarles son las propiedades generales. Las vitaminas son compuestos orgánicos de estructura química variada, relativamente simples, distintos de los hidratos de carbono, lípidos o proteínas. Se encuentran en los alimentos naturales en concentraciones muy pequeñas. Son esenciales para mantener la salud y el crecimiento normal. No pueden ser sintetizados por el organismo, deben ser provistos por los alimentos. Cuando no son aportados por las dietas o no son absorbidos, ¿sí? Van a producir cuadros patológicos. ¿Cuál es la función principal entonces de las vitaminas? No desempeñan funciones plásticas ni energéticas. La función plástica, ¿quién la va a desempeñar? Ya es una de las macromoléculas que vimos. Hidrato de carbono o proteínas. Las proteínas. Y la función energética, los hidratos de carbono, y aprendimos hoy quién tiene mayor energía, los lípidos, ¿sí? Entonces fíjense, la función principal entonces de las vitaminas va a ser que su notable actividad en concentraciones muy bajas, ¿sí? Se asemeja a su acción a los catalizadores, ¿sí? A hormonas y otros reguladores metabólicos. En efecto, muchas integran sistemas enzimáticos en carácter de componentes de coenzima. Otras cumplen el papel de modo similar al de las hormonas. Esa es la función principal de las vitaminas. Y hace rato yo le preguntaba, ¿ustedes conocen las vitaminas liposolubles? Y me dijeron A, D, E y K, ¿verdad? Bien, entonces ahora que estamos viendo los lípidos, justamente ellos son las vitaminas liposolubles, A, E, D, E y K. O como las tengo acá, A, E, K y D. Las tres primeras están juntas porque van a derivar de un isoprenoide. En cambio la D deriva de un esteroide, que era lo que recién acabamos de ver. Fíjense, la vitamina A. La vitamina A es insoluble en agua y es soluble en grasas y solvente orgánico. Esto tiene relación con lo que acabamos de decir al comienzo. ¿Se acuerdan? Que son solubles en solvente orgánico e insolubles en agua, ¿sí? La vitamina también cumple con esa regla. Y se encuentra solamente en los tejidos animales. Aunque las plantas carecen de vitamina A, tienen un grupo de sustancias llamadas carotenos que actúan como precursores de la vitamina A. Ustedes también en nutrición vieron los carotenos, ¿verdad? Sí. Bien, entonces dentro de ellos se encuentran en dos formas químicas principales. Retinol 1 y retinol 2. ¿Sí? A partir de ello, ¿qué nos dice? El retinol 1 predomina en animales superiores y el retinol 2 predomina en aceites de hígado de pescado. Y en los vegetales existen pigmentos llamados carotenos, que son sustancias precursoras, ¿sí? O provitaminas. Y van a dar origen, fíjense, en la vitamina A. Acá tienen las vitaminas A, miren. ¿Sí? Es a título informativo para que ustedes puedan ver cómo en su constitución la vitamina está formada por qué. ¿Qué es lo que ven?
Una molécula compleja y que está formada por carbono, hidrógeno. ¿Qué más ven? ¿Qué más observan? Oxígeno, muy bien. En relación al metabolismo de las vitaminas, lo que nos importa saber a nosotros, ¿sí? Es que van a ser captados y almacenados en el hígado. Y de acuerdo a cuando el cuerpo lo necesite, es donde van a tener su reserva, ¿sí? Si es escasa con la alimentación. Y el retinol se convierte en retinal, ¿sí? Y a partir de él se produce el ácido retinol. ¿Y por qué es importante? ¿Cuál es la función de la vitamina A? La principal forma activa es el ácido retinoico, que va a estar comprometido con el crecimiento, fíjense si no es importante, con el desarrollo, con la reproducción y con la inmunidad. Esa es la importancia de la vitamina A. La vitamina E o tocoferol contiene un sistema aromático derivado del benceno, que es portador de un grupo hidroxilo y una cadena lateral isoprenoide. ¿Cuál es la función de la vitamina E o tocoferol? Una de sus características más importantes es su acción antioxidante, protegiendo a otras vitaminas liposolubles de la oxidación y a los ácidos grasos poliinsaturados de los tejidos del ataque del oxígeno molecular sobre los dobles enlaces, como también neutraliza la acción de una molécula inestable o radical libre, que es una molécula con uno o más electrones sin aparear, por lo tanto muy reactiva. Otra vitamina. Vitamina K o antihemorrágica. Esta por ahí le va a sonar un poquito más conocida, ¿sí? La vitamina K, ¿sí? Tenemos la K1 y la K2, comprende una familia de compuestos que están sintetizados por bacterias llamadas menaquinonas, sí. P. ¿Qué puse? A, D, E y K. A ver. La E. Perdón, en lo que busqué la animación, ahí ya la corrijo. E. La vitamina K, ahí corrija. La vitamina K o antihemorrágica, ¿sí? Entonces, la vitamina K o antihemorrágica, llamada menaquinona, ¿sí? Fíjense entonces, ¿qué es lo que tiene? Va a tener una cadena lateral isoprenoide, ¿sí? Y su función muy importante porque participa en qué. Ya cuando hablamos y decimos antihemorrágica, va a participar en qué. En la coagulación. En la cascada de la coagulación, fíjense a nivel de dónde va a trabajar. ¿Sí? Va a trabajar en el factor 2, 7, y luego va a trabajar en el factor 9, ¿sí? Y en todas trabaja como procoagulante, ¿sí? A eso se debe la vitamina K o antihemorrágica. Fíjense. Ahí está. La vitamina D, entonces, ¿soluble en qué? En grasa y solventes orgánicos, ¿sí? Y tiene una particularidad que es resistente ¿a quién? Al calor
y a la oxidación, ¿sí? Lo más importante va a ser el calciferol, ¿sí? Que se obtiene a partir de ¿quién? Del ergosterol, que es un derivado de ¿quién? De esteroides, ¿sí? Entonces, la vitamina D deriva de ¿quién? De los esteroides, ¿sí? Fíjense, la vitamina D es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo haga, ¿sí?, que sobre ella actúe ahí no se ve. Cuando yo haga que en ella actúe, acá ¿qué dice? Irradiación. ¿Quién va a irradiar luz? El sol, ¿sí? Entonces, para que se pueda activar la vitamina D, ¿qué necesito? Luz, necesito el sol, ¿sí? Y a partir de ella, la función de la vitamina C va a producir aumento de los niveles de ¿quién? Calcio y fósforo. Y ellos dos son importantes porque favorecen ¿a quién? La absorción del calcio en el intestino. ¿Sí? Vieron que en la época del COVID nos decían de que era importante tomar sol para activar ¿a quién? La vitamina D. ¿Sí? Entonces, de aquí, acá tienen ya el principio. ¿Por qué? ¿Sí? Acá tienen el ergosterol. Cuando irradia, fíjense en cómo cambia. ¿Sí? Y fíjense, en este cuadrito es un esquema que permite que ustedes puedan tener un resumen de las vitaminas A, D, E y K. Yo la bauticé a la E por B. Fíjense, tienen la función, tienen la fuente alimentaria, que ya la conocen, ¿verdad? Si aprobaron nutrición, aprendieron los alimentos fuentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué pasa si hay un déficit? ¿Sí? Y antes de lipoproteínas, van a ser lípidos unidos ¿a quién? A proteínas. ¿Sí? Y dentro de estas lipoproteínas nos interesan dos que son muy importantes. ¿Sí? Ustedes lo conocen como HDL y LDL. En la familia a veces dicen tengo el colesterol alto, tengo los triglicéridos altos, ¿y qué más le dicen? El HDL puede estar alto o bajo, ¿sí? Y fíjense, dentro de las lipoproteínas, a nosotros nos interesa estudiar HDL, ¿sí? Que son lipoproteínas de alta densidad. ¿Cuál es la función de las lipoproteínas HDL? Transportan el colesterol de otras partes del cuerpo ¿a quién? Al hígado, ¿sí? Y el hígado se va a encargar ¿de qué? De eliminarlo. ¿A través de qué? Sales biliares y posteriormente intestino grueso. Ahí está la relación entonces de poder estudiar las lipoproteínas. Y por el otro lado aparecen las lipoproteínas, bien, LDL, ¿sí? Que son de baja densidad, ¿sí? Y en un nivel alto de LDL lleva una acumulación ¿de qué? De colesterol en las arterias. Gracias por su atención y un minutito, ¿sí? Ingresen en el aula virtual. En el aula virtual ya tienen la teoría, tienen el capítulo del libro de Antonio Blanco sobre lípidos, tienen el TP, aparte del TP tienen el juego y el cuestionario.